este decreto supremo, que es el 5516, es el decreto supremo donde se va a quedar la eliminación al subsidio para el precio de los carburantes, los bonos sociales, el salario mínimo, los aranceles que se bajan para abaratar el precio de las tarifas del transporte y el sistema de reprogramación crediticia. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Anoche o ayer, en todo caso, una jornada maratónica, ministros de Estado reunidos con la Central Obrera Boliviana durante todo el día prácticamente, llegando a un acuerdo, la abrogación del decreto 5503, manteniendo algunos de los artículos, uno de ellos, el levantamiento de la subvención de los hidrocarburos, los bonos, entre otros, y posteriormente la redacción de un nuevo decreto supremo, el 5516, que debía ser elaborado con sectores sociales, según el acuerdo, a lo que surgieron las voces ya de algunas organizaciones sociales indicando que se estaba incumpliendo aquello porque no habían sido convocadas para la elaboración de dicho decreto. La Central Obrera Boliviana en emergencia indicaban que se mantenía, tomando en cuenta que no veían la abrogación del 5503, no se los convocó para la elaboración del 5515 y tampoco veían ya publicado en la Gaceta aquel decreto supremo que era parte del acuerdo. Estas son imágenes precisamente del momento en el que se llegaba a este acuerdo ayer en la Ciudad del Alto, Central Obrera Boliviana y ministros de Estado. En la noche el presidente Rodrigo Paz también daba un mensaje al respecto. Bueno, y evidentemente este decreto que debía ser publicado en la Gaceta Oficial, el 5516, cuenta con 33 artículos que serían los que se habrían redactado y que evidentemente diferentes sectores, como bien lo decía Gerardo, estarían aguardando la socialización de los mismos. Las autoridades, o en todo caso el ministro de la Presidencia, hoy al mediodía, tras una reunión de gabinete, salía a dar la información a todo el país sobre el decreto 5516. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Rudy Espinosa, que está con el dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, el señor José Luis Álvarez. Rudy, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. En este momento nos encontramos precisamente con el profesor Julio César Álvarez, representante del Magisterio Urbano, para conocer sobre todo lo que es el parecer de lo que es el gremio acerca de esta abrogación del decreto 5503 y todo el movimiento que ha generado, tanto político así como también con las bases. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, el Magisterio paceño ya ha dado lectura al decreto 5516, que es, en resumen, copia y pega de los capítulos referentes, primero al problema de la reglamentación que tenía el decreto 5503 referente a la política de los combustibles y también referente al problema de lo que se llama la cuestión arancelaria como también tributaria y en la política salarial. En la política salarial se mantiene esa política orientada, en primer lugar, a recortar el presupuesto educativo a través de un plan de racionalización, que en los hechos ya se está traduciendo en los lugares alejados, como Apolo y Xiamas, la disminución o la eliminación del bono de zona y de zona en lugares tan alejados como son Apolo y Xiamas. Pero también se está traduciendo, hay una réplica del artículo 109, donde establece en forma arbitraria que los sueldos y salarios del magisterio, de los empleados públicos, quedan totalmente congelados. Por esta situación, el magisterio ha decidido exigir a la Central Obrera Boliviana a incorporarse otra vez a la lucha para exigir el incremento salarial y frenar lo que se llama el recorte presupuestario de educación. Por esa situación, el día miércoles ya nos vamos a movilizar.
Buenísimo, profesor. Gerardo, por favor, te vamos a escuchar precisamente desde estudio para saber si tenemos alguna pregunta acerca de lo que es también de todo este movimiento que se ha generado tanto con el 5503, así como también con el nuevo decreto 5516. El profesor te va a escuchar y atender las preguntas. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Gerardo. Los saluda. Nos preocupa lo que estamos escuchando. Esta movilización del día miércoles va a ser solamente del sector del magisterio. ¿Han recibido ya una respuesta de la Central Obrera para lo que se pretende hacer, este pedido que tienen? La Central Obrera Boliviana se ha comprometido a continuar en la lucha cuando el gobierno no resuelve el problema salarial de todos los afiliados de la COF y principalmente del magisterio, porque el magisterio es uno de los sectores peores pagados. Y en esa medida, cuando se mantiene el problema de el congelamiento de sueldos y salarios, esto no solo afecta al magisterio urbano, también al magisterio rural, también a aquellos sectores que apenas ganan 100 o 150 bolivianos por encima de los 3.300 que ha establecido como mínimo nacional. Pero también afecta el hecho de aquellos trabajadores que ahora ese incremento salarial lo han de tener que discutir individualmente entre el trabajador y el empresario. Por esa situación, la COF tiene que estar a la cabeza para luchar por el incremento salarial, por un sueldo que nos permita cubrir todas nuestras necesidades, como es el sueldo de acuerdo a la canasta familiar. Por esa situación, reitero, quien está empezando a echar otra vez gasolina al fuego es el gobierno, al no haber resuelto este problema del salario con referencia al problema del sector del magisterio. Estos detalles, con todo lo que nos explica, ¿se han debatido precisamente en el diálogo de ayer, profesor? Eso es lo que hemos cuestionado y lo que indican que en el diálogo había el hecho del incremento salarial para los sectores del magisterio, pero que en forma sucia el gobierno pretende mantener esas políticas con la intención de seguir. Primero, han elevado el costo de vida con la elevación de la gasolina. Ya nuestro salario se había devaluado durante el gobierno de Arce, por eso nosotros marchábamos por el incremento salarial, y con el gobierno de Paz Pereira disminuyen más el poder adquisitivo de nuestro salario y para el colmo anuncian que va a haber congelamiento de sueldos, cuando incluso anuncian que de aquí a 6 meses otra vez va a subir el precio de la gasolina. En esa medida nosotros reiteramos, el gobierno está declarando la guerra al magisterio y obviamente vamos a obligar a que la COF, así como hemos marchado con ellos, se ponga a la cabeza de nuestro sector para que se resuelva el problema económico y salarial de los trabajadores. Porque tendríamos que entender, profesor, que si COP y gobierno ayer se daban la mano y firmaban el acuerdo, es porque todos los puntos en ese documento estaban consensuados en ese diálogo, en ese encuentro. Si no está esto que usted nos está explicando, entonces sería más responsabilidad de los dirigentes de la COP que encabezaron este diálogo por no incluir aquello. Gerardo, se había quedado en el convenio que todos los puntos del nuevo decreto tenían que ser consensuados con la Central Obrera Boliviana. Durante toda la mañana y la tarde, a eso de las 5 de la tarde nos hemos retirado y no había llegado ni un artículo para consensuar. Rompiendo esa parte del acuerdo, el gobierno ha publicado el decreto sin ninguna revisión, sin ningún análisis en el ampliado de la Central Obrera Boliviana. Entonces, ¿quién está rompiendo el acuerdo y el convenio? Es el gobierno, porque en el acta mismo dice que el nuevo decreto será elaborado y consensuado con los sectores movilizados. Por esa situación, reiteramos, quien está incumpliendo esta normativa es fundamentalmente el gobierno. Entonces, profesor, adelante. si hubiera alguna convocatoria de diálogo, ¿el magisterio está dispuesto a poder acudir? Sí, tiene que resolverse dentro del marco de la unidad de todos el problema del salario. Y reitero, desafío a cualquier miembro del Ministerio de Educación, de Economía, que compruebe si el sueldo de un maestro es totalmente elevado, ¿sí?
El promedio salarial de un maestro es alrededor de 4.500. Estoy hablando entre el promedio de la categoría más baja con la categoría más elevada. Estamos hablando de un maestro, por ejemplo, que gana 68 horas, que es más del 60% entre los maestros de primaria y del nivel inicial. Entonces los sueldos son bajísimos. Por esa situación, reiteramos, quien está iniciando el conflicto es el gobierno. Profesor... y en esas condiciones, ¿qué garantía hay de iniciar las clases? A ver, por un lado la garantía de iniciar las clases y por otro lado lo que ha vivido la población, porque celebraba el acuerdo que se firmaba ayer, eso queda en un espejismo simplemente. Estamos hablando, por lo que decía, que desde el miércoles podrían volver las movilizaciones, podrían volver los bloqueos. Nosotros como magisterio vamos a solicitar que continúe la movilización. Reitero, lo menos que debiera haber hecho. Se ha llegado a un consenso, donde creemos incluso equivocada esa posición, de aceptar el gasolinazo. Pero el hecho de aceptar o de que el gobierno en forma burlona implemente el congelamiento de sueldos y salarios hace que tengamos que volver a las calles. Y reiteramos, el magisterio paceño ha estado movilizado durante el gobierno de Arce y durante el gobierno de Evo Morales y también de Yanine Áñez, por este problema capital de más presupuesto para la educación y también por el incremento salarial. Profesor, me preocupa lo que me acaba de decir. Estamos a 2 semanas aproximadamente del inicio de clases en esta gestión 2026. ¿Cuál va a ser la postura que tendrá el magisterio con esto? El día miércoles ya nos estamos movilizando otra vez. Sí, estamos convocando a las 9 de la mañana a todo el magisterio. También estamos invitando a los colegas rurales porque el problema es un problema del sector, que no podemos cruzarnos de brazos cuando no hay el incremento salarial. Y reitero, si se ha aceptado el problema del gasolinazo, lo menos que debiera hacer el gobierno es dar un incremento salarial a los sectores que dependemos de un ingreso mensual. Así como nosotros no vamos a recibir un incremento salarial, el compañero gremial, comerciante, tampoco va a tener capacidad de venta, porque está disminuyendo el poder adquisitivo del mercado. Y eso termina obviamente paralizando el propio dinamismo de la economía. Por esa situación, reitero, ¿quién está burlando el acuerdo que debiera ser discutido cada punto, manteniendo este criterio de eliminar la subvención? Es el gobierno? Por esa situación se va a obligar obviamente a reavivar esos bloqueos que todavía se mantienen en la carretera. Profesor, ¿qué sucedería si la Central Obrera Boliviana acepta este nuevo decreto, mantiene el acuerdo con el gobierno sin que se hayan incluido estos detalles que nos daba al principio? ¿El magisterio saldría en movilizaciones de manera independiente? Sí, y sería una pena que la Central Obrera Boliviana, la nueva directiva, no la COP, sino la directiva, ignore este pedido de un sector que ha estado movilizado junto con todos ellos. Bueno, ahí estamos escuchando, profesor, y tal vez para quedarnos con esto, ¿verdad? Atentos o dispuestos a poder asistir a convocatorias de diálogo, pero sí o sí las movilizaciones van a arrancar el próximo miércoles, al menos el magisterio. Hoy me parece también vi una movilización. ¿Qué características tendrán las mismas? ¿Nuevamente instalarse algún piquete de huelga? ¿Solo movilizaciones en las calles? ¿Qué características tendrán? Vamos a empezar con marchas y movilizaciones callejeras en forma lenta dentro del centro, para empezar, y luego vamos a variar de acuerdo a la incorporación de los sectores asalariados y también de los maestros que están pidiendo el incremento salarial. Profesor Álvarez, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias, Luciana, y agradecer otra vez, Gerardo. Que le vaya muy bien.